En el tema de la justificación por medio de la fe, hace 8 días tratamos de empezar la naturaleza de la justificación. Y hoy veremos la segunda parte, quizá habrá una tercera parte todavía. Aunque varios de los asuntos que hoy trataré, lo trataremos con una explicación más extensa. El interés que tenemos por ahora es definir de forma básica lo que significa la maravillosa obra de Dios en la salvación de un pecador que se conoce como la justificación por medio de la fe. Nunca se podrá decir demasiado de esta doctrina y tiene que ser así, porque el testimonio de esta doctrina no está restringido a un libro o al Nuevo Testamento, por ejemplo. El testimonio de esta obra la hallamos aún desde el Antiguo Testamento allí. Desde el Antiguo Testamento vemos las huellas de esta doctrina en momentos donde el lector superficial de las Escrituras no la esperaría encontrar. Tenemos aquella referencia de Gálatas 3, 6 al 8, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, podemos hablar de la justificación por medio de la fe aún desde el Génesis, desde Abraham, como usted se puede dar cuenta. Y notamos que antes de la formación de un pueblo, porque todavía el pueblo de Israel no existía, aun cuando Dios trataba con una familia en cabeza de su patriarca, el Señor revela cuál era la manera de hallar justicia según Dios. Un malentendido de las Escrituras puede llevarnos a concluir que antes de la muerte del Señor Jesús en la cruz, las personas tenían otro medio de salvación. Y sin embargo, no es así. A algunos se les ha enseñado que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba guardando la ley, ¿verdad? Como si eso fuera posible para la humanidad caída, pero no es así, pues desde la caída del hombre en pecado, desde el primer hombre, nadie puede hallar aquella justicia perfecta que lo haga apto para ser salvo por su propia virtud personal o por su obediencia. Desde que Adán fue cubierto por Dios mismo con un manto de un animal sacrificado, reemplazando el ridículo delantal que señalaba hacia sus buenas obras o intenciones, todo ser humano que ha hallado salvación la ha hallado al ser justificado por Dios mismo en un acto de gracia mediante el Señor Jesucristo. Para el habitante del antiguo pacto, fe en el Jesucristo que vendría, y para el habitante del nuevo pacto, fe en el Señor Jesucristo ya venido. De esta manera, y sólo de esta manera, podemos acercarnos a los relatos de las Escrituras. Hemos definido la justificación por medio de la fe así: como un acto judicial de Dios por pura gracia, en el cual Él declara que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador, sobre la base de la justicia de Jesucristo, acto que incluye el perdón de los pecados y el ser restaurados al favor divino, acto del cual el pecador se apropia
por medio de la fe. Así que, procurando entender la naturaleza de la justificación, vimos 3 características. 1, que la justificación es un acto. 2, que es un acto judicial de parte de Dios. Y 3, que es un acto de la pura gracia de Dios hacia el pecador. Sabiendo, hermanos, que no hay un versículo en la Biblia que atrape toda la enseñanza de la justificación mediante la fe en Jesucristo, hay un texto que sí nos sirve para nuestros propósitos introductorios. Como en la introducción no queremos decir todo, sino una ubicación, vamos a partir de la maravillosa declaración de Romanos 5:1 para seguir adelantando nuestro entendimiento de la naturaleza. ¿Qué es esto de la justificación? Entonces ya vimos 3 cosas, ¿no? ¿Qué es? Un acto judicial de parte de Dios y un acto de pura gracia de Dios al pecador. Las demás características espero sustentarlas, la mayoría en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a proseguir que la justificación por medio de la fe es un acto de declaración de justicia. Es un acto de declaración de justicia. Dice la Biblia, justificados pues. Justificados pues. Es una declaración de justicia. Es un acto. La justificación es un acto declarativo. Es una declaración. Es una proclamación. Una aseveración judicial de parte de Dios hacia el pecador. Es un dictamen de parte de Dios que involucra un cambio en el que Dios realmente considera al pecador creyente. El cambio, como usted se da cuenta, se da en el estado legal del pecador y es un cambio con respecto a cómo Dios lo mira ahora, cómo Dios lo considera ahora. Y aquí diferenciamos lo que Dios declara sobre alguien de lo que Dios hace en alguien. Muy importante, hermano. La diferencia es abismal. De lo que Dios declara sobre un hombre, de lo que Dios hace en un hombre. La justificación tiene que ver con lo que Dios declara sobre un hombre, no lo que hace en el corazón del hombre. En el caso de la justificación, Dios emite un dictamen de absolución real sobre el individuo que despojándose de todo mérito cree y se aferra a la justicia perfecta de Cristo. Sin duda, hermanos, que la palabra justo, justicia, tiene relación con la condición moral de un individuo. Cuando una persona se porta bien o moralmente ha sido transformada, podemos decir que es justo, sí. Pero en la Escritura, el infinitivo justificar siempre tiene el significado de declarar justo y no de hacer justo a un individuo. Declararlo y no hacerlo justo. Con la ayuda de algún autor notaremos 4 argumentos del por qué justificación debe ser entendida como un acto declarativo que significa absolver o declarar justo. ¿Qué le quiero enseñar mayoritariamente hoy? Que cuando hablamos de justificación, no estamos diciendo que Dios hace justo al pecador, sino que lo declara justo. Una cosa es hacer justo, otra cosa es declarar. Una cosa es transformar a un pecador, esto no es justificación, transformarlo como justo, y otra cosa es pronunciar sobre su vida un dictamen, una resolución judicial sobre alguien.
Entonces quiero, por estos 4 argumentos, demostrarle que así es que debemos entender la palabra, como absolver o declarar justo. Primer argumento, que esto es así, es porque siempre que se relaciona la palabra justificación o la justificación, se relaciona como contraria a condenación, no a contaminación. Siempre, hermanos, que se habla de justificación, se relaciona como contraria a la condenación, no a la contaminación. Contaminación moral. Entonces, ¿qué haría Dios con alguien contaminado? Lo transforma, lo purifica, pero eso no es justificación. Justificación se relaciona, o se sabe que es declarar justo por su opuesto. Su opuesto. ¿Cuál sería el opuesto a justificar? Condenar. Condenar. No contaminar. Condenar. En Deuteronomio 25:1, note que es lo opuesto. Si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces le juzguen, estos absolverán. En su original, justificarán al justo y condenarán al culpable. Aquí entonces, ¿cuál es el opuesto? El opuesto de justificar o absolver. Lo opuesto es condenar. Entonces, lo opuesto a condenar judicialmente a alguien, de sentenciarlo a una condena, lo contrario a eso es justificarlo o absolverlo. Absolverlo. En Proverbios 17:15, usando la misma palabra que aquí se usó como absolver, en Proverbios 17:15 dice: el que justifica o absuelve al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Como nota otra vez, que es lo contrario a condenar, justificar o absolver. Y en Romanos 8:33 y 34, a la pregunta, ¿quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Note usted entonces que la palabra justificar siempre es usada como contrario a condenar. Entonces, ¿qué es justificar? Pronunciar un dictamen de absolución. Es cuando un juez dice: este individuo no debe nada ante la justicia que lo está imputando, que lo imputó. Lo contrario a justificar o absolver, ¿qué sería? Condenar, condenar. Con esto corroboramos, hermano, porque, y soy insistente en eso, porque de la teología que usted venía, no la anterior, sino la otra, la primaria, la tradicional, la arraigada en Colombia, la teología romana enseña que justificar es hacer justo a un individuo. ¿Y en qué consistió la pelea de la Reforma? En decir, no es hacer justo, es declararlo. Y aunque hoy y desde hace algún tiempo protestantes y católicos están dando la mano diciendo la diferencia entre la justificación católica y cristiana no es tanta, sí es tanta, sí es tanta. La gran diferencia teológica entre el romanismo y el protestantismo no es la idolatría, es la justificación por medio de la fe. Es la justificación. Entonces ellos tienen su entendimiento y por eso le estoy diciendo que es muy importante, porque ellos dicen justificar es hacer justo. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo no es justificado? Pues haciendo buenas obras, ¿no?
Bien. Justificar y condenar son antónimos, pertenecen al acto de un juez y que no se refieren ni a transformar ni a hacer piadoso a alguien. Dios sí hace eso, pero no en la justificación. Segundo, ¿cómo sabemos que es declarar justo? Justificar es declarar justo o absolver, porque el hombre solo es absuelto y con derecho a la vida, no por su desempeño u obediencia, en caso que fuera justo, sino por ser justificado mediante la fe. ¿Qué le concede al hombre el ser absuelto y tener derecho a la vida eterna? La Biblia dice que es por un acto judicial, es justificados por la fe y que no es el producto de su transformación moral, es lo que le estoy diciendo. La Biblia es clara, quiere dejar muy en claro que un hombre no haya salvación como producto de su transformación moral. Quiere decir que este hombre es transformado moralmente. El Señor lo transforma en su corazón y en la última casilla lo salva. O sea que ¿de dónde vino la salvación? Como producto o resultado de su transformación. En cambio, la Biblia dice que el hombre solo es absuelto cuando es justificado por la fe, es decir, sin obrar, creyendo en un acto de justicia. Cuando usted lee, y lo invito a hacer, Romanos 3 y 4, no ahora mismo que estoy predicando, sino después, Romanos capítulos 3 y 4, el punto del apóstol no es Dios te transforma en justo y te salva, no, sino Dios te justifica y te salva. ¿Entiende el punto? No es Dios te transforma y por eso te salva, sino Dios te justifica y te salva, y deja claro que te salva aparte de tus obras, aparte. Así en Romanos 4, 6 al 8, no voy a citar todo, pero sería bueno leer y leer otra vez. Pero Romanos 4, 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, y aquí atribuir es la palabra logizomai, que significa tomar en cuenta, contar, acreditar, considerar. Entonces, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, o toma en cuenta, o le cuenta, o le acredita, justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa, otra vez la misma palabra, logizomai, no inculpa de pecado. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? Pues claro, hermanos, en otros textos, hablando de otros temas, es bienaventurado el hombre que Dios transforma. Sí, es bonito, es necesario, es bienaventurado, pero aquí ¿cuál es el punto? ¿Quién es el hombre al que Dios le adjudica justicia? Dice que bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. Sabemos que el perdón, cuando dimos la serie del perdón, le hice referencia a que el perdón es un acto judicial sobre nuestros pecados. Y esta obra judicial hace parte de la obra judicial de justificación, como atribuir o no inculpar. ¿Qué es justificación? Absolver, no inculpar, no atribuirle pecado a alguien. Eso es la justificación, y así entendemos, hermano, por qué justificación es declarar justo y no hacer justo. Tercero, porque es claro en la Escritura la diferencia que hay entre santificación y justificación. La Biblia habla claro que hay diferencia entre santificación, que es hacer justo a alguien, y justificación, que es declarar justo. Si fueran sinónimas,
pues la Biblia las usaría indistintamente, pero nunca las diferencia. Pero hermanos, cuando las diferencia, nos está diciendo que santificación y justificación no es lo mismo. Santificación, hacer justo; justificación, declarar justo. Notemos en 1 Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué vio allí? ¿Que es lo mismo? No dice santificados, es decir, justificados, no, sino santificados y justificados. La Biblia las trata como dos obras distintas. La justificación es algo más y es algo aparte de ser lavado y santificado. Todas estas son obras de Dios, que Dios lave de sus pecados, que Dios santifique a una persona, eso es una obra de Dios, pero la justificación es algo aparte de eso. Aunque aquí hacen parte de la misma obra salvadora, son obras que se pueden distinguir. Y esto, porque según 1 Corintios 1:30, y esto por lo que Cristo es para nosotros, dice la Biblia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho. Cristo, Dios hizo a Cristo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Como usted nota, santificación, que significa hacer justo, y justificación no es lo mismo. Y finalmente, porque si no fuera así, tendríamos problemas para considerar lo que le pasó a Cristo. Si justificar no fuera declarar justo, imputar algo, sino hacer o transformar en algo, tendríamos muchos problemas para entender lo que le pasó a Cristo. Déjeme explicarle. Breve clase de cristología, pero tenemos una serie de cristología, ojalá la pueda ver. Esto es, hermanos, que si justificación fuera infundir justicia y no declarar justo, yo le pregunto, en la cruz, ¿se le infundieron nuestros pecados a Cristo o se le atribuyeron nuestros pecados a Cristo? Piénselo. Y por eso es que responde mal. En la cruz, cuando el Señor cargó nuestro pecado, ¿lo cargó porque se le infundieron? ¿Se le pusieron como una inyección en su naturaleza? ¿O porque se le atribuyeron, se le contaron o se le imputaron judicialmente? ¿Qué hizo Dios? Muy bien. Espero que esté claro en eso. Cuando el Señor fue a la cruz, y todos lo creemos, que el Señor llevó nuestros pecados, la pregunta es ¿cómo los llevó? ¿Por infusión? Porque Él fue transformado un pecador, porque Él fue hecho un pecador, o porque se le atribuyeron o se le imputaron judicialmente nuestros pecados. Debe ser la segunda, hermanos, siempre. Si bien la Escritura dice en Isaías 53:11 que Él llevó nuestras iniquidades, la pregunta es, ¿las llevó siendo transformado en un pecador o más bien llevó nuestras iniquidades legalmente? Legalmente, hermanos, legalmente. Segundo a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, punto. Por eso no le pudieron ser infundidos, porque si le hubieran sido infundidos, ¿sí? Si su naturaleza hubiera sido transformada en naturaleza pecadora para así llevar los pecados, ya no se diría al que no conoció pecado, porque ahí sí lo hubiera conocido. Pero dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y advierta que el texto dice, lo hizo pecado, no lo hizo pecador.
Jesucristo no fue hecho pecador en la cruz. Jesucristo fue hecho pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Advierta, hermanos, que Dios no hizo a Cristo un pecador. Eso sería que lo transformó en un pecador. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que lo hizo pecado, es decir, que judicialmente lo cargó con el pecado, para que nosotros halláramos justicia así. ¿Cómo así? Pues, siendo también atribuyéndosenos la justicia de nuestro Señor. Un autor dice, Cristo mismo fue hecho pecado por imputación. Los pecados de todo su pueblo le fueron transferidos, puestos sobre él, puestos a su cuenta. Él sustentó sus personas y cargó con sus pecados, y teniéndolos sobre él y siendo responsable por ellos, fue tratado por la justicia de Dios como si hubiera sido no solo un pecador, sino el pecado mismo. Porque ser hecho pecado es una expresión más fuerte que ser hecho pecador. Pero ahora que esto puede parecer solo por imputación, se dice que fue hecho pecado. No se hizo pecado ni pecador, ni por ningún acto pecaminoso propio, sino por el acto de imputación de su Padre, al cual él accedió. Esto lo hemos dicho estamos justificando el título que la justificación es una declaración de justicia sobre el pecador. Claro, Dios no la deja allí. El Señor va a obrar más cosas en un individuo, pero estamos entendiendo la justificación. Viendo la otra parte de la justificación, lo que se refiere a Cristo, vemos que justificación es declarar algo y no la infusión de algo o infundir algo. Concluyendo este punto, es cierto que a veces la palabra justo expresa el carácter moral de alguien, es cierto. Cuando decimos, por ejemplo, que Dios es justo, nos referimos a que Él no tiene pecado, es verdad, que es perfecto en su naturaleza. En ese sentido, cuando decimos que un hombre es justo, hacemos referencia a que es recto y honesto. Está bien, sí, se puede decir eso. En ese sentido, justo expresa la relación que una persona tiene ante una norma de conducta moral. ¿Cómo sabemos que un hombre es justo? En tanto se acople o en tanto se identifique con una norma moral. Si el hombre obedece esa norma, es justo, está bien. Pero no es su único significado. En otras ocasiones, como es el caso de la justificación, esta palabra expresa no el carácter moral del individuo, sino la relación que tiene en cuanto a la justicia. No en cuanto a la conducta, sino en cuanto a la justicia. En este sentido, un individuo con quien la justicia no tiene demandas, del que la justicia está satisfecha, y por eso es justo. Es decir, que la justicia no tiene ningún requerimiento, no tiene ninguna orden de captura para él. No tiene ningún requerimiento. En ese sentido, como no le debe nada a la justicia, está justo, digámosle así. Entonces note que hay dos significados de justo. Apegarse a la norma de conducta moral, justo. Pero en el tema que estamos hablando, ese no es su significado. Es cuando la justicia no tiene ningún requerimiento, la justicia de Dios, no tiene ningún requerimiento con nosotros. Es indispensable esta diferencia, porque si no hacemos esa diferencia en la palabra justo, piense en esto. Si siempre justo es cualidad moral, si siempre justo es una persona que se apega a los estándares de conducta moral,
¿no sería una contradicción moral decir que Dios justifica al pecador? Yo sé, hermanos, que hoy le estoy poniendo a pensar demasiado. Pero es domingo, hermanos, el día que la mente se estrena en la semana. Así que sígame en el argumento. No encuentro una forma fácil de hacer esto. Posiblemente le pueda contar una historia, pero ya no sería la justificación por medio de la fe. Y nuestra vida, hermano, debe estar enraizada en la palabra, ¿sí? Y así como hay papilla en la Biblia, también hay alimento sólido. Hoy es día de alimento sólido. ¿Me hago entender? Que sígame en el argumento, no se me pierda. Le estoy diciendo que la palabra justo en la Biblia puede ser dos cosas. Y va a depender de dónde usted lea. ¿Me hago entender? Que usted no diga justo, es justo siempre así como no. Va a depender. Entonces usted se va a encontrar con dos cosas. Que le va a decir, la Biblia le va a llamar justo a una persona que se apega con obediencia a la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, si usted se está pegando a la ley de Dios, no puede decir, él es justo. ¿Por qué? Es obediente. Pero no es su único significado. La misma palabra justo puede hacer referencia a cuando por la justificación una persona ya no debe nada ante la justicia divina. Ahora bien, si usted es de los que dice, no, siempre, un ejemplo, no, siempre que la Biblia dice justo, es una persona que obedece y se apega a la ley de Dios. Entonces, ¿no sería una contradicción moral decir que Dios justifica al pecador? Porque ¿qué estaría diciendo? ¿Sería el equivalente a decir que Dios declara que un pecador no es pecador? O sea, aunque él no se apegue a la norma, Dios dice, es justo. Pero si no está obedeciendo, es justo. No, hermanos. Por eso se requiere este significado de declarar justo, de absolver. El malvado no es bueno, el impío no es santo, Dios nos libre. Y Dios nos libre de pensar que Dios le dice justo a alguien que no lo es. Pero si tomamos la palabra en el sentido en que las Escrituras hablan de justificación, cuando Dios declara justo al pecador, declara simplemente que su culpa está expiada, que la justicia a su favor está satisfecha, que tiene la justicia que demanda lo que es de la equidad. Podemos concluir este asunto, que la justificación mediante la fe es un acto declarativo en el que Dios pronuncia justo a un pecador, es decir, declara, es una declaración de Dios, que las demandas de su justicia hacia ese pecador quedan satisfechas. De manera que si las demandas de la justicia hacia ese pecador quedan satisfechas, él no puede ser justamente condenado. Si ya su pena fue expiada, si ya su culpa fue expiada, no por él, por el fiador, pero si ya su culpa es expiada, no puede ser justamente condenado. Es precisamente lo que dice Pablo en Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiere decir que a pesar de su pecaminosidad e indignidad personal, el pecador creyente es aceptado como justo sobre la base de lo que Cristo ha hecho por él. Otra vez, muy importante. Dios declara que a pesar de su pecaminosidad e indignidad personal, el pecador que cree es aceptado como justo sobre la base de lo que Cristo ha hecho por él. Esto nos da paso a la próxima característica, y es que la justificación por medio de la fe es un acto cuya base es la justicia de Cristo, que dice nuestro texto de Romanos 5:1,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un acto cuya base es la justicia de Cristo. Esta parte merece ser tratada aparte y lo haremos con mayor amplitud, pero por ahora vamos a relacionar aquí un asunto maravilloso. Habíamos dicho que Dios no justifica como Padre amoroso, sino que Dios justifica como juez justo. ¿Ya? Dios no justifica como Padre, Dios justifica como juez justo. Lo que significa que la justificación, piénselo hermano, si la justificación tiene que ver con la justicia de un Dios justo, la justificación debe ser una obra que por todo lado haga una exhibición de la justicia perfecta, limpia e inmaculada. Es decir, ¿en dónde esperaría usted encontrar la concentración, el sumo de lo que es realmente justo de parte de Dios? Pues en una obra que se trate de su justicia. ¿Y cuál es la obra que trata de su justicia? La justificación. Si hay un procedimiento justo, un acto apegado no solo a la justicia, sino al carácter mismo de Dios, que es perfectamente justo, si hay una obra que testifique que Dios es Dios y no hombre, y que es intensamente santo, 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 y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿No es nuestra gloria proclamar de Dios, hermanos, que justicia y juicio son el cimiento de su trono? Entonces, hermanos, en la justificación vamos a notar la perfecta exhibición de justicia divina. Y es aquí, hermanos, donde la justicia de Dios proveyó la base para que la justificación no fuera un indulto arbitrario y aleatorio de Dios hacia pecadores rebeldes. La justificación no es así. Todos aquí somos pecadores, ¿verdad? Dios es justo. Entonces Dios nos debe castigar por nuestro pecado. Eso es lo justo. Usted peca, usted debe, ¿no? Dios es justo, Dios debe ejercer justicia con todos. Justificación no es esto. Usted, absueltos. ¿Por qué? Porque soy Dios. ¿Absuelto? Ah, bueno, porque Dios dice, pues, absueltos. Cualquiera de ustedes puede decir, ¿y la justicia? O sea que porque Dios es Dios puede ser arbitrario. Porque Dios es Dios puede ser injusto. No, hermanos. La omnipotencia de Dios dice que Dios puede hacer todo lo que va en el mismo sentido de su naturaleza. Pero Él nunca se puede contradecir. Si usted es pecador, Él no puede decir absuelto. ¿Por qué? Porque yo quiero. Debe haber algo. Deme una base legal para que usted pueda hacer eso. Bien, la base legal la puso Él mismo. Dios mismo la puso. Lo inmensamente glorioso aquí es que Dios es el juez ofendido. Su ley es la que está herida. Es su persona la que ha sido desafiada por el pecador y sin embargo es Dios mismo quien provee en Jesucristo la justicia perfecta para poder justificar al impío sin transgredir su justicia, antes para exaltar su justicia. Cuando un juez hace eso, hermano, un juez, él está de parte de la ley, no de parte suya, no es personal, ¿ya? No importa si es Pepito o Juanito, ¿qué dice aquí? Ya, eso es lo que es. Pero nunca el juez se compromete a buscarle el mejor abogado a usted.
que está del lado del culpable. Nunca, ¿quién es el que debe traer el abogado? Usted, ¿no es que usted es el afanado? Pero esto es lo glorioso. Dios, en su amor y misericordia, Él provee el abogado, pero lo provee a Cristo para que cualquier procedimiento que tenga con el pecador nunca pase por encima de su justicia, antes para que sea exaltada. Jesucristo no solo es la expresión máxima del amor de Dios, sino la máxima expresión de la justicia de Dios. ¿Cómo? Constituyendo a Jesucristo como el único fiador de los creyentes, el único fiador por nuestros pecados. Y en esta transacción bendita, ¿qué es un fiador? Aunque es un fiador hoy, claro, en niveles más pequeños, pero ¿qué es un fiador? Un fiador se compromete a tomar su cuenta. Si usted es fiador, la deuda es suya. Usted nunca se ponga bravo si el que debía pagar no pagó. ¿Ya? No se haga el digno. Porque ser fiador es tomar la cuenta para usted. En el momento que usted firma, usted está diciendo, esa deuda es mía. Entonces no se ponga bravito, hermano. Por eso la Biblia dice que no hay que hacer eso. ¿Ya? No lo haga. A menos de que quiera que le quiten la cama que está debajo de usted. Sea honesto, si es fiador, pague. Sea justo, sea hombre, sea mujer. Si es fiador, pague. Porque cuando usted pagó, usted dijo, esa deuda es mía. Si el otro que pidió el préstamo le quiere colaborar a usted, él verá. ¿Ya? Él verá. Cuando Jesucristo fue fiador, Él no dijo, soy fiador si Él no puede. No, yo soy fiador porque Él no puede. Hermanos, y es fiador de todo lo que Él debe. Cuando Él decidió allá en la eternidad decir, yo soy fiador, quiere decir que a Él, Dios se iba a tratar con Él, no con el pecador. Todo lo que debe ese individuo lo va a pagar el que firmó como fiador. Pero mire todo esto que le estoy diciendo. ¿Quién puso el fiador? Dios lo puso. El juez ofendido. Eso es amor. Pero ¿por qué puso el fiador? Porque hay un asunto de justicia que atender. En esa transacción bendita, ¿qué hizo Dios? Le atribuyó. Usted dice que es fiador de la cuenta de ellos, de su pueblo, soy fiador. Entonces usted debe cargar con la deuda. En este caso, ¿qué es lo contrario a justificación? ¿Qué vimos? Muy bien, entonces usted cargue ¿con qué? Con la condenación. Se le imputaron nuestros pecados a Él y el Señor toma la justicia del fiador y la imputa al creyente, al pecador creyente. Usted debe pasar tiempo bajo esta sombra para ver más de su riqueza, porque tiene muchas caras relucientes. Piense en eso, dele cabeza a esa bendita transacción. Cuando Dios puso en la cuenta de Cristo el pecado de su pueblo, cuando nuestra iniquidad y pecado le fueron atribuidas a nuestro fiador. Considere estas dos cosas. En el caso de Cristo, Él es el justo. Hermanos, Él no es un justo, Él es el justo. Pero hermanos, no solo por apegarse a la voluntad de Dios, ni por declaración, ¿sabe? Cristo es el justo, esencialmente justo. Su naturaleza es justa. Eso dice Hechos 3:14, 1 Pedro 3:18, 1 de Juan 2:1.
Hebreos 1:9. Cristo es justo, pero ¿es justo por qué? ¿Porque se le declaró justo? No, Él es. Él sí es justo. Lo es por naturaleza y lo es por obediencia. La justicia en Él no le fue infundida. La justicia es de suyo, es propia, es esencial a su ser. Por eso la Biblia le llama el justo, como si no hubiera otro. La justicia es esencial a su ser, pero en la transacción salvadora se le atribuye, se le adjudica, se le imputa o se le declara pecador. Hay algo que Él es, de sí, justo. Ahora se le declara, se le imputa el pecado y por eso se le declara pecador. No se le infunde pecado, pero se le inculpa de pecado. ¿De cuál pecado si es esencialmente puro y justo? Pues de los pecados de aquellos por los que es fiador. Entonces, siendo justo por naturaleza y como mediador, por obediencia, ahora se le atribuye o se le adjudica legalmente a su cuenta el pecado de los creyentes. Isaías 53:6 lo afirma sin lugar a dudas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Nota el lenguaje? No es algo que él hizo lo que le cargó. No fue una infusión de pecado en su santo ser. Se trató como una carga que se le puso encima. Algo que se le puso encima, que Dios le puso encima, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Póngale pausa ahí, ahora hablemos del pecador. Este pecador nunca es declarado pecador, no, es pecador. Lo es en su esencia, lo es desde sus entrañas, lo es desde su naturaleza. ¿Ya? Así como Cristo es justo, no porque se le declaró justo, sino porque lo es. El pecador, ¿por qué somos pecadores? ¿Porque Dios en un acto de justicia nos declaró culpables? No, porque lo somos. Por nuestra naturaleza, de nuestras entrañas. No solo por lo que hacemos, sino por nuestra naturaleza. A los seres humanos no se nos tiene que infundir pecado para ser pecadores, lo tenemos de sí, y la tenemos por desobediencia y por ser injustos como norma de vida. Entonces, siendo pecador y pecando, en esa transacción divina hacia los pecadores creyentes, se les atribuye, se les adjudica, se les imputa, se les declara justo sobre la base de la justicia de Cristo. Hay algo que el pecador es en esencia y su salvación consiste en lo que se le imputa. Esto porque hay algo que Cristo tiene en esencia, lo cual se le imputa al pecador. ¿Ya entendió este juego de palabras? Hay algo que el pecador es en esencia y su salvación consiste en lo que se le imputa. Esto porque hay algo que Cristo tiene en esencia, lo cual se le imputa al pecador. Si usted entiende eso, bienvenido a la Reforma. Esto es carne para el alma, porque hay algo que el pecador es en esencia. ¿Qué somos, hermanos? Pecadores. Y nuestra salvación consiste en lo que se nos imputa. ¿Qué se nos imputa? La justicia de Cristo. Esto porque hay algo que Cristo tiene en su esencia. ¿Qué tiene Él en su esencia? Justicia, lo cual se le imputa al pecador. ¿Por qué no tenemos eso? Esto es lo que evidencia el enorme y glorioso método justo de la justificación. El lenguaje de Romanos 3:23 al 26 es concluyente,
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Para qué Dios puso a Cristo? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Porque justificar al impío no es un acto arbitrario, porque hay un fiador en medio. Si el Señor dijera, usted es absuelto, usted es absuelto, ¿por qué? Porque soy Dios, eso sería arbitrario, eso sería pecaminoso. Pero cuando dice, Él será absuelto, ¿por qué? Porque di al fiador, y el fiador pagó por su pecado, entonces absolverlo es justo, porque yo no puedo condenar a aquel individuo por el que Cristo llevó ese pecado en la cruz y lo ajusticié. Dios alegó la culpabilidad de Cristo en la cruz como si fuera suya. Dios alegó la culpabilidad de Cristo en la cruz como si fuera suya y fue muerto por ella, para que el creyente, con la justicia de Cristo puesta a su favor, la pueda alegar ante el tribunal divino como si fuera suya. En esa transacción divina permítamelo poner así, hermanos. El Señor toma el expediente, nuestro expediente, no con pecados que se nos imputaron. Bueno, si hay un pecado imputado, el de Adán, pero el resto, hermanos, todos los hemos cometido nosotros. Somos culpables, nacimos contaminados. Y ahí está. Y el Señor Jesús es como si se parara y respondiendo a la demanda de Dios, ¿qué debemos hacer con este hombre que es pecador? La justicia solo tiene una cosa que decir: Él es culpable, Él debe ser condenado. Pero al lado de el pecador está su fiador. Y dice, yo pago por él. Yo he pagado por él. No sé, hermano, qué sentimiento le embarga a usted al saber que Cristo tomó su hoja de vida y la abrazó como si fuera suya. La abrazó como si fuera la de él. Prefirió despojarse de su hoja de vida muy limpia para abrazar la suya. Y si yo viera a mi abogado al lado abrazando con pasión mi hoja de vida, diciendo yo pago, yo tendría que llamarlo aparte y decirle, perdón, señor juez, un momento, abogado, es posible que usted no sepa todo lo que está abrazando allí. Y él me tenga que decir, exactamente sé lo que estoy abrazando aquí. Yo no sé usted, pero en mi hoja de vida hay cosas muy feas, que me da vergüenza que Cristo las haya apretado sobre su pecho. Pero usted y yo no teníamos otra salida de ser salvos, sino que Él apretara esa hoja de vida contra su pecho y la hiciera suya y dijera, esto es mío. No se lo cuenten a Él. Y hay un sentir
un sentido de completa impotencia, hermanos, de saber que usted y yo merecemos esa pena. Pero un sentido de necesidad que si Él no abraza eso contra su pecho, no tendríamos ninguna salida delante de Dios y condenarnos sería justo. Y aunque nos doliera, sería justo. Pero el juez dice, ahora legalmente la culpa no es suya, es de Él. Es suya con toda legalidad, Él la hizo suya. Y ahora su justicia, la justicia de su fiador, es suya. Y nos levantamos todos los días bajo la mirada de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Como si nunca hubiéramos pecado. Y lo hemos hecho todos los días de nuestra vida. No hemos hecho más que pecar. Cada día. Pero cuando sale el sol, antes del sol, ha salido su misericordia, recordándonos que el Señor nos dio su justicia y el Señor ve amanecer a sus hijos vestidos de un manto de justicia. No solo fue misericordia, hermanos. Si fuera un asunto de misericordia, arrepentirnos hubiera sido suficiente para ser restaurados al favor de Dios. Pero es un asunto de justicia, y Él no puede mostrar indulgencia con el culpable. Por eso Cristo se hizo culpable, para abrazarnos. Las demandas de la justicia son inflexibles, por lo que se necesita una justicia perfecta si usted desea ser justificado. Para que un individuo sea declarado justo, las demandas de la justicia deben quedar plenamente satisfechas. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesucristo por su pueblo. La justificación nos hace adoradores. Y presiona a la santidad. Si usted no está agradecido con esto, cada día de su vida, no sé usted con qué agradece al Señor. Dios proveyó el cordero. Y cuando la carga del pecado está en el hombro, vamos a la oración y alegamos a la justicia de Dios. ¿Qué alegamos? Él llevó nuestro pecado. Yo merezco morir, pero ¿qué mereció Cristo para mí? Y en esa esperanza oramos por el perdón de pecados, como dijo Daniel, porque confesamos nuestros pecados, no apoyados en nuestras propias justicias, sino en tu misericordia. ¿Para qué, hermanos? Para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Demos gracias al Señor.